de nuestro Señor Jesús. Mis amados, es importante entender lo que está ocurriendo hoy en día con toda esta situación mundial, con todo lo que estamos atravesando como nación, como ciudadanos integrantes de una sociedad. Y quiero llevarte a la palabra del Señor. Ve conmigo al libro de Salmo, capítulo 81. Ve conmigo al libro de Salmos, capítulo 85, perdón. Vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Dios. Salmo 85, 4. Salmo 85, 4. Quiero entregarte 3 preguntas que el salmista David le entregó a Dios pidiendo una respuesta, como muchos de nosotros hoy estamos pidiendo pues respuestas a la sociedad, respuestas a los gobernantes, respuestas a Dios. ¿Cuántos no buscamos respuestas para nuestros anhelos? ¿Cuántos no buscamos respuestas? Y David se encontraba en esta situación buscando pues respuestas. Salmo 85, verso 4 dice lo siguiente: Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. El 5 del 85 dice: ¿estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? El 6 dice: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? El 7 dice: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos salvación. Gracias, Padre. Mis amados, este Salmo 85 es una de las perlas preciosas más hermosas del salmista David. Y quiero recordarte, para entrar en plataforma de lo que vamos a hablar en este instante, quiero recordarte en el nombre de Jesús que el salmista David tenía unas características muy peculiares que lo hacían ser un hombre conforme al corazón de Jehová. David manejaba distintos tipos de unciones. Una de las unciones que David manejaba era ser varón de guerra. Otra de las unciones que David manejaba era ser profeta. También David manejaba la unción del sacerdocio y también David fue rey. Ahora, el problema de este Salmo 85, de estas 3 preguntas que David se hace quemándose la cabeza o las pestañas, como decimos nosotros en mi país, se suscita a través de lo que ocurrió con Usa, cuando Usa quiere sostener el arca y el arca se cae por un camino que estaba difícil de transitar y Usa sostiene el arca para que el arca no caiga en tierra, y el fuego y la ira de Dios se encienden contra Usa y Usa perece en ese momento. ¿Qué te estoy hablando, mi hermano? Cuando David escribe el Salmo 85, David estaba en esta encrucijada, viendo un hombre que tuvo que morir, que no tenía intenciones malas, que quería sostener el arca que representaba la gloria de Dios, pero la ira de Dios se encendió contra Usa y Usa murió. David comienza a tener un problema interno, como tú y yo hemos tenido en algunas circunstancias de nuestras vidas. ¿Cuál fue la circunstancia interna que comenzó a manifestarse en el rey David? La siguiente: David nunca conoció un Dios de fuego, nunca conoció un Dios que odiaba, que tenía rencor, ni que mataba. La Biblia me enseña que el mismo David decía que él, cuando estaba ya solo con las ovejas, cuando estaba en el desierto cuidando las ovejas de su padre, osos y leones venían con furia, con hambre, a matar las ovejas de su padre, pero él tenía una fuerza sobrenatural y dice que con sus manos él mataba a los osos y los leones. Si estamos hablando de un muchacho que aproximadamente tenía 16, 17 años, matando osos y leones que quizás le triplicaban el peso. Estamos hablando de algo sobrenatural. Estamos hablando de una intervención celestial.
como la intervención celestial que tú y yo estamos esperando en nuestra vida, esperando para que el Espíritu de Dios se manifieste de tal manera que podamos responder nuestras interrogantes y podamos sostenernos en la palabra que ha sido soltada sobre nuestras vidas, sabiendo que el buen Dios que ha liberado una palabra desde su vientre espiritual hacia nuestra vida y hacia nuestro entorno, sabe por qué lo ha hecho. Y no recogerá su palabra sin que ésta tenga frutos de abundancia. Por eso es importante entender este panorama y esta plataforma en la cual te estoy introduciendo. Entonces, Usa muere. David no conocía ese Dios castigador. David, como una de sus funciones era ser varón de guerra, David era un estudioso. David entendía verdaderamente lo que pasaba alrededor de la situación de Usa. El rey David conocía hasta ese momento 3 juicios sobre Israel. El juicio de Jueces 2:14, que dice: Israel hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y fue entregada a sus enemigos. El juicio de Números 21:4 en adelante, que habla de la serpiente de bronce. Y el juicio que está enmarcado a través de las tablas de la ley, Éxodo 20. Y uno dice, bueno, ¿por qué las tablas de la ley me las presenta como un juicio? Porque la ley se manifiesta o se activa solamente cuando alguien infringe. Porque mientras que tú estés dentro del marco de la ley no se activa para juzgarte, porque la ley te está amparando. Eso es como haciendo referencia a aquella persona que va conduciendo un vehículo y cuando lo va conduciendo ve que el semáforo cambió a rojo y pasa. Y cuando pasa, colisiona con otra persona. En ese momento la ley se activa y enjuicia a la persona que infringió la ley. Pero cuando tú ves el semáforo en rojo y detienes tu vehículo, no pasas la calle, la ley te está amparando y tú estás seguro. Entonces, David había analizado este panorama cuando empezó a escribir el Salmo 85. Entonces comenzó a hacerse estas 3 preguntas. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Y luego dice, muéstranos, oh Dios, tu misericordia y danos salvación. Cuando David le dice al Señor, muéstranos, oh Dios, tu misericordia, David está hablando específicamente del momento, del instante antes de que el arca de Jehová fuese raptada del pueblo. Dice la Biblia en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 4, que Israel estaba en conflicto como una de tantas veces con los filisteos. Pero esta vez hubo una gran mortandad en el pueblo y los ancianos comenzaron a preguntarse qué era lo que debían de hacer para animar un poco a los caídos, a ver si se podía solucionar esta situación. Y resolvieron traer el arca, que representa la presencia de Dios, al territorio, al lugar. Y dice la Biblia que habiendo recibido una gran mortandad del pueblo, cuando vieron entrar el arca, se encendieron en voces de júbilo, en fiesta, en alegría y en regocijo. Cuando esto ocurrió, dice que los filisteos se asombraron y dijeron, ¿estos ya no estaban acabados? Y ahora, ¿por qué escuchamos voces como que se hubieran acabado el día victorioso cuando nosotros matamos a muchos de ellos? Y esta palabra es para alguien que dice que las respuestas que está buscando nadie se las puede entregar. Cuando el salmista David comienza a hacerse esas preguntas, él es confrontado con una realidad espiritual. ¿Cuál es la realidad espiritual que confrontó al rey David? David nunca conoció a ese Dios. Mi pregunta para ti hoy es, ¿qué Dios has conocido? ¿Qué Dios te acompaña? ¿Y qué Dios entra contigo a tus procesos? Porque según el Dios que tú tengas, será la aceptación o la revelación que se manifestará en tu vida para que
que tú puedas ver la gloria del Padre. David, cuando se empieza a hacer esta serie de cuestionamientos, empieza a analizar y dice, bueno, Señor, si todo esto es por la desobediencia, porque así como ve que Dios enjuicia, también David ve que todos los juicios de Dios fueron porque el pueblo se alejó de papá. Cuando tú te alejas de Dios, Dios no puede guardarte las espaldas siempre. Por eso, inevitablemente, el momento Dios no es que se hace a un lado, sino que no tiene injerencia en aquello en la cual tú no le estás pidiendo participación. Esto va para aquellos que dicen, Señor, yo quiero servirte, yo quiero hacer algo para ti, pero cada vez que lo intento no me sale como quiero o no me sale como quisiera ofrecértelo. Es tiempo de darle la participación al verdadero, eterno y soberano Dios en nuestras vidas, para que sea Él revelando lo que tú y yo debemos de hacer en esta tierra. David tenía muchas preguntas, como tú y yo tenemos preguntas. ¿Por qué, Señor, soltaste el coronavirus en la sociedad? ¿Por qué, Señor, hay tanta corrupción? ¿Por qué, Padre, hay tantos problemas en las naciones? Muchas preguntas que tú y yo nos podemos hacer. ¿Por qué las iglesias se cerraron? ¿Por qué la gente no quiere ir a la casa del Señor? David se hacía básicamente estos cuestionamientos. Pero David entiende algo. David entiende que en nosotros está la respuesta y él mismo se contesta más abajo en el 85 del 10 en adelante todas estas preguntas. Y él comienza a decir, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará el fruto. Y la justicia irá delante de él y su palabra y sus pasos, nos pondrá por camino. David entiende que ese Dios él no quería para sus generaciones. Por eso es importante entender que si tú y yo no tenemos un pensamiento generacional, no somos aptos ni aprobados para entrar en el reino. ¿Por qué? Porque la Biblia lo establece claramente que Dios es el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. De Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, el pensamiento generacional debe de estar anclado en nuestra vida para tener un direccionamiento correcto. David entendió que había ciertas cuestiones que él no podía resolver en ese momento específico de la historia. ¿Por qué Jehová se encendió en contra Usa? Fácil y sencillo. Jehová se encendió contra Usa porque el modelo que estaban utilizando no era el correcto. Y cuando Jehová quería descender a la tierra, Usa lo detuvo. Y cuando Usa detuvo la decisión que Jehová había tomado, Usa fue apartado del reino. Muchas veces tú y yo queremos tener las mismas respuestas utilizando los modelos que ya caducaron, siguiendo instrucciones que ya no son para este tiempo. La Biblia lo establece claramente en el libro de Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Si Dios tiene una voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas, ¿por qué todavía tú y yo estamos encerrados en miles de cuestionamientos sin ser la respuesta? David se vistió de profeta en el Salmo 85 y comenzó a decir la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Cuando David comienza a hablar estas palabras, David está hablando no del arca que significa la gloria, sino de la sangre derramada sobre el arca. La misericordia era el asiento donde el recipiente donde se vertía la sangre del sacrificio y esta sangre cubría el arca. Entonces, cuando el pueblo de Dios
estuvo perdiendo la batalla contra los filisteos, según 1 Samuel 4, lo que ellos vieron no fue la gloria de Dios, fue su misericordia, porque la gloria estaba cubierta por la sangre que estaba alrededor. Cuando ellos vieron que había misericordia, su alma se encendió, su espíritu se conectó con lo eterno y comenzaron a glorificarse. Comenzaron a darle la gloria a Dios. Entonces, mi hermano, mira esto. Cuando David comienza a decir que la misericordia y la verdad se tienen que encontrar, está hablando sencillamente de Jesucristo y del arca de Dios. Está hablando del momento preciso donde el Cristo de la gloria, Yeshua HaMashiach, el Mesías, el que es, el que será y el que ha de venir, se manifestó. Y cuando Él se manifestó, dice que cuando Él fue crucificado, el velo del templo se rasgó. Y cuando el velo del templo se rasgó, te aseguro que muchos fueron corriendo a golpear allá donde estaba David, a decirle: David, levántate, porque tu palabra se cumplió, tu clamor se cumplió. La verdad se abrazó con la misericordia, y cuando la verdad se abraza con la misericordia, mi hermano, la justicia y la paz comienzan a surgir. ¿Qué te estoy hablando, mi hermano? David tomó una decisión pensando en las generaciones futuras. Él sabía que lo que ocurría a su alrededor, él en ese momento no lo podía resolver, pero él habló con Dios y le dijo: ¿sabes qué, Señor? Yo no conozco ese Dios. Yo conozco un Dios misericordioso, un Dios que me vio que en pecado fui concebido, y aunque me viste que fui concebido en pecado, me dijiste que yo era conforme a tu corazón. Dios ha visto muchas cosas horrorosas de nuestra vida, pero Él ha olvidado nuestras transgresiones por amor de sí mismo. ¿Por qué? Porque Él ha decidido amarte, porque Él ha decidido ser parte de tu vida, y porque Él ha depositado algo más grande dentro de tu espíritu, en el depósito allá adentro, donde nadie sabe qué es lo que Dios te dio, y solamente tú sabes qué es lo que tienes que dar. Y hoy te invito en esta hora, comunidad cristiana, a que puedas activarte en lo sobrenatural, y a que puedas, número uno, vestirte como profeta nuevamente y hablarle a las circunstancias y hablarle a los problemas, y comienza a profetizar lo que ha de venir, porque la Biblia establece que la palabra tiene poder. Y la Biblia establece que todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre, Él no haría. Pero activarse en el poder de la palabra no solamente es liberar palabras positivas, tiene que ver con liberar ejecuciones positivas. Ejecuciones tiene que ver con comenzar a moverse. Si tu sueño, el que tienes hoy, tus manos no son suficientes para llevarlo adelante, tus finanzas no son suficientes para llevarlo adelante, y tus conexiones no alcanzan, es porque ese sueño no es tuyo, sino que es de Dios. Por lo tanto, ten un pensamiento generacional y comienza a moverte. Comienza a moverte de aquí a allá. Las conexiones comenzarán a llegar a tu vida. Los propósitos de Dios se comenzarán a revelar en los corazones aún de tus enemigos, y la gloria de Dios será manifiesta de una manera extraordinaria. Estoy hablando de un pueblo que entiende la palabra profética, que entiende verdaderamente que hay cosas que nosotros hoy no podemos solucionar, pero que en Dios el mañana está asegurado. Cuando yo le creo al Padre, el Padre se ancla en la promesa que estableció para mi vida, y eso produce milagros. Así que donde quiera que te encuentres, donde quiera que escuches esta transmisión, donde quiera que apartes un tiempo para Dios, hoy quiero decirte que así como Dios cumplió la palabra, así como Dios cumplió la promesa llamada Jesucristo para resolver las incertidumbres que tenía David, así Dios está expectante para cumplir cada promesa que en tu corazón habita. Pero es tiempo que te actives. Es tiempo que le digas: Señor, aquí estoy yo. Es tiempo que le digas:
mira mi condición, pero hoy quiero, Señor, manifestar tu reino de una manera sobrenatural. ¿Hace cuánto que no le predicas a tu vecino? ¿Hace cuánto que no le hablas de Dios a tus amigos? ¿Hace cuánto que no llevas un alma a la iglesia? ¿Hace cuánto que no llevas una ofrenda de reino a la casa de Dios? Yo no hago estas cosas porque verdaderamente la iglesia necesite o Dios necesite. ¿Sabes por qué tú y yo debemos de hacer estas cosas? Por convicción y por obediencia. Cuando tú sabes a quién le sirve, cuando tú sabes quién te guarda, cuando tú sabes quién te ha sostenido, aun cuando muchos dieron la espalda a tu vida, nunca renunciarás a hacer lo que Él te está pidiendo. Así que mi hermano que me escucha, quiero entregarte esta palabra de parte de Dios, porque así como tú tienes preguntas, así como tú tienes necesidades, yo también las tengo. Y quiero soltar esta palabra sobre tu vida. Lo que David hizo, número uno, entender los tiempos. David comprendió que la forma en la que él estaba trayendo el arca a Israel era incorrecta. Que esa fue la consecuencia por la que Usa tuvo que morir. Pero la primera cosa importante que sucedió no fue la muerte de Usa, no fueron los juicios que él analizó, sino el por qué. En 1 Samuel 4, a pesar del regocijo del pueblo por ver la misericordia fue raptada por los filisteos. Y la misericordia fue raptada por los filisteos para que esta palabra de Salmos 85, escrita puño y letra por el rey David, tuviese aún más relevancia. El arca debía de entrar en tierras filisteas. ¿Por qué debía de entrar el arca en tierras filisteas? Y aquí te suelto algo poderoso. Porque se tenía que cumplir posteriormente la palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando caminó en la tierra. En Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando el arca entró a territorio filisteo, lo primero que hicieron fue colocarla en el templo de Dagón. Cuando la colocaron en el templo de Dagón, dice que cerraron la puerta y Dagón cayó de rodillas. Y hoy te estoy hablando esto porque hay circunstancias que aparentemente son más grandes que tu Dios, que van a caer delante de tu Dios de rodillas y van a suplicar misericordia. Hay problemas que has tenido que lidiar todo este tiempo que van a comenzar a suplicar misericordia, porque la mano de Jehová se manifestará de una manera extraordinaria a aquellos que le creen, a aquellos que se levantan y pueden decir en este día: yo le creo a Dios. Yo me levanto como un profeta, yo me levanto como una profeta, yo me levanto como un servidor del Eterno a predicar su palabra, me levanto a ser un testigo fiel de un Dios que no está muerto, sino que vive en mi corazón, para que el mundo vea que hay evidencias de que Él sigue vigente. Dios sigue vigente. ¿Qué certifica la vigencia de Dios en nuestra vida? Nosotros. Dagón cae por tierra, segundo día, lo vuelven, lo levantan. Sí. Segundo día, Dagón vuelve a caer por tierra y esta vez sin manos y sin cabeza. Sin manos y sin cabeza. Jehová tenía que cortar la autoridad de Satanás de la tierra para que todo el poder, para que todo el señorío estuviese nucleado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Para qué? Para que la obra y el plan eterno de Dios se manifestaran a cabalidad. Cuando Jesús desciende a los infiernos, Jesús con autoridad desciende con el pecado del hombre, pero nunca fue un pecador. Por eso la muerte no tuvo autoridad con aquel que era la vida. Cuando la muerte quiso enjuiciar los pecados de Cristo, Cristo no tuvo ninguno. Por eso
La muerte 3 días lo retuvo, pero al tercer día lo tuvo que soltar. ¿Y qué te quiero decir con esto? David se vistió de profeta. Y en el momento que David se vistió de profeta, Dios ya de antemano había ejecutado un plan para cumplir la petición de David. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios te está escuchando. Dios está escuchando tu clamor. Dios escuchó el clamor de Israel en Egipto. Dios escuchó el clamor de Israel en el desierto. Dios escuchó el clamor de Israel cuando fue oprimida por los pueblos que vinieron en contra de ellos. Dios escuchó el clamor de los profetas. Dios escuchó el clamor de los apóstoles. Dios escuchó el clamor de Jesús. Y Dios también está escuchando tu petición. Pero lo que te separa de tu victoria es entender lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando vieron a un ciego de nacimiento. Cuando lo vieron al ciego de nacimiento, según los evangelios, los discípulos empezaron a preguntarse quién pecó, él, sus padres, no diezmaron, fornicaron, ¿qué pasó? Rabí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y Jesucristo le dijo sabiamente, mientras que el día dura y la noche llega, entre tanto, nadie puede trabajar. La luz del mundo soy. No es que este muchacho haya pecado o sus padres hayan pecado, sino que la obra de Jehová se va a manifestar en su vida. Y esta palabra es para alguien que le está necesitando en esta hora. Esta palabra es para alguien que está esperando una respuesta. La obra de Dios se manifestará en tu vida. Pero es tiempo de comenzar a caminar con pasos claros y firmes en el reino, entendiendo por qué Dios nos permitió vivir estas situaciones que estamos viviendo hoy, por qué Dios ha permitido que el mundo sea acongojado y por qué tú y yo todavía estamos de pie. Sí es cierto que han habido momentos difíciles, pero yo te puedo decir que la misericordia de Jehová sobre nuestra casa no se ha cortado. Aún hemos visto más la gloria de Dios. ¿Por qué te digo esto? Y no te lo digo para decirte que soy un vanaglorioso, sino para que tú entiendas que cuando tú sabes con quién estás caminando en el desierto, el orden de los factores nunca alterará el producto. Dice la matemática. El orden de los factores no altera el producto. Y en el mundo espiritual, cuando la ecuación enmarca tu vida y la vida de Dios anclados a un mismo propósito, el orden de los procesos no alterará tu final. Y tu final es mucho más grande que tu realidad. Tu final es mucho más grande que la circunstancia que hoy te está quitando el sueño. Tu final es mucho más grande que la circunstancia que ha hecho que lágrimas hayan sido derramadas de tus ojos en estos momentos. Tu final es glorioso. Así que atrévete a creerle a Dios. Te bendigo en el poder de la palabra. Espero que haya sido de bendición y espero que me hayas podido comprender en este tiempo. Te saludo y te bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Saludamos a todos los que se han conectado en este tiempo y en el nombre de Jesús te abrazo hasta una próxima transmisión. Bendiciones del cielo para todos. Chao, chao. Gracias al Eterno por este tiempo precioso. Vamos a colocar un solo layer. Bueno, gracias al Eterno por este tiempo precioso de esta palabra edificadora que ha llenado nuestro corazón, nuestra vida. Le damos gracias al apóstol José que ha estado con nosotros, a su esposo, un abrazo a la distancia, sabiendo que el Padre tiene todo bajo control. Dios me le bendiga, bendecido, y que no sea la última vez, sino que podamos estar aquí reunidos en el nombre de Cristo. Gracias al Señor por todo lo que ha estado pasando. Dios me le bendiga por esa palabra que ha cambiado la dirección, que ha cambiado la expectativa de este tiempo que estamos pasando, y gracias al Eterno por ello.
a la iglesia Comunidad Cristiana Sebaot. Dios me les bendiga grandemente. Recuerden que mañana a las 5 de la mañana estamos conectados una vez más, dándole gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Dios me les bendiga. Shalom Maranata. La comunidad cristiana está activada, está en la medida del Eterno. Gracias por todo ello, porque es el Señor haciendo las cosas como a Él le parece, cosas buenas, aleluya, cosas grandes, cosas edificativas, aleluya. Le damos gloria al Señor y este es el tiempo de activarnos. Este es el tiempo cuando estamos juntos aquí con mi esposa, todos juntos alabando el nombre de Cristo. Les bendecimos. Aquí está Mano Edinson también. Paola, Dios me les bendiga. Está Diani también. Aquí estamos, aquí Sildana. Estamos una familia grande de Cristo aquí en casa, reunidos, y gracias al Eterno por ello. Dios me les bendiga. Shalom Maranata. Vamos acelerando. Aleluya. Santo el Señor. Dios me les bendiga.